Hola, mi nombre es José Río Frío y soy estudiante de la carrera de biología quinto semestre. Para el día de hoy he traído lo que es el tema del análisis de componentes principales. Esta información la saqué sobre la Academia Accelerated Dayworks Research de la autora Jenny Pical Montes. Esta nos explica sobre lo que es el análisis de componentes principales, dando una introducción breve. Dice que este análisis de componentes principales o ACP es una técnica de estadística que sintetiza la información, quiere decir que la reduce o la minimiza a una dimensión de números de variables. Quiere decir que ante todo un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirla al mínimo a un menor número dependiendo de menor cantidad de información posible que se pueda recopilar, y los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de estos de las variables originales y además serán independientemente entre cada uno de ellos. Bueno, para esto hemos encontrado lo que es los objetivos, para qué se genera esto. Bueno, entender es importante lo que es la reducción de dimensiones en un problema estadístico. También nos ayuda a aplicar el análisis de componentes principales. Nos ayudará el programa de Infostat, que vamos a realizar vamos a explicar más dicho, un pequeño ejercicio que realizó esta autora. También conoceremos las pautas para elegir los modelos adecuados para que nuestro problema se pueda interpretar. También generar una interpretación de datos de un modelo obtenido. También en este se puede encontrar lo que son las fases de análisis de componentes principales. En estos podemos encontrar lo que es el análisis de la matriz de correlaciones. En este se genera un análisis de componentes principales y tiene que tener un sentido de altas correlaciones entre las variables. Quiere decir que hay un indicativo que explique la información redundante y por lo tanto pocos factores pueden explicar una gran parte de la variabilidad total de nuestros datos. También se encuentra lo que también otra fase es la selección de datos de los factores. En esto hay una selección de factores que se realiza de tal forma que el primero que se recoja la mayor proporción posible de la variable original es el segundo factor que debe recoger la máxima habilidad posible y que no se pueda recoger en el primero, así sucesivamente. Quiere decir, el total de los factores se elegirá aquellos que recogen el porcentaje de la habilidad que se considere suficiente. A estos se conocen los llamados factores o los llamados componentes principales. También existe lo que es la fase de análisis de la matriz factorial. En es una selección de componentes principales. Quiere decir que se representan en formas de matrices. Cada elemento está presente en coeficientes factoriales, quiere decir de variables. Y las correlaciones deben interpretarse entre variables y componentes principales. Esto se generará una matriz que tendrá por lo tanto columnas como componentes principales y las filas como variables. También se genera la interpretación de factores, que también hay un factor que debe ser en general fácil de interpretar o interpretable, ya que en las siguientes características tiene que estar interpretado todo esto y posiblemente es difícil de conseguir. Una de las características o interpretaciones que se genera es el coeficiente factorial, que debe ser aproximadamente 1, y también tiene que tener una variabilidad que debe tener un coeficiente elevado tan solo con un factor. También no debe existir factores con coeficientes similares en este análisis. También podemos encontrar lo que es la interpretación de factores, y ha calculado también las puntuaciones factoriales. Aquí en los cálculos de las puntuaciones factoriales, las puntuaciones que
que tienen los componentes principales, cada uno de estos casos deben permitir su interpretación gráfica y se calcula de la mediante expresión. Como podemos ver, x es igual a a y l por z lj más a y k por z es igual a la sumatoria de a por zk. En estos son los coeficientes, por lo caso, los coeficientes y los z son los valores estadísticos o estandarizados de nuestro problema y que tienen la variabilidad en cada uno de los sujetos de la muestra. Bueno, para ello en este ejercicio se puede generar en el programa lo que es el programa Infostat o también el programa Minitab, en el cual he visto ejemplos también que se puede generar en el programa también SPSS. Entonces vamos al ejercicio para poder que se pueda deducir un poquito más fácil y más comprendible lo que es este ejercicio, este problema, con lo que es el Minitab. Bueno, aquí en este problema que los acabo de aquí de la información, dice que hay un cuadro de calificaciones escolares que vamos a interpretar de 15 alumnos de una clase de diversidad de diversas asignaturas. Y esto se tiene que tener una recolección de calificaciones de cada uno de estos alumnos. Para esto nos vamos a ir al programa del Minitab y vamos a poner acá donde dice Stat. Nos vamos aquí en Stat y nos vamos a ir a la parte de acá abajo donde dice multivariante. En multivariante nos vamos a ir acá donde dice principal componentes principales. Hacemos clic y nos va a arrojar lo siguiente. Aquí nos va a poner las categorías de alumno, lengua, materia, física, inglés, filosofía, historia, química y cada una de ellas. Las variables, como vamos a ver, lenguaje y gimnasia, el número de componentes que se puede computarizar y el tipo de las matrices. Vamos a poner correlación y como componentes principales de las necesidades gráficas vamos a poner Scar of Treats 2 components y vamos a poner la palabra OK. Entonces nos vamos acá y ponemos aquí donde dice puntaje de los puntuación para los 20 primeros componentes. Entonces ponemos OK y podemos continuar. Ya, aquí nos vamos a ir acá en la parte de acá donde dice la salida de lo que nos ofrece el Minitab en la siguiente. Aquí podemos ver lo que nos arroja los principales componentes del análisis de nuestro ejercicio, puesto que en primer lugar nos aparecen los valores proporcionados de cada componente principal, como podemos ver. También nos da justo debajo de la proporción de las variables explicación de la proporción de cada una de ellas, de la variable explicada de la acumulada. También los datos de la varianza aplicada son muy importantes, puesto que para saber cuántos componentes principales vamos a utilizar en nuestro análisis no hay una regla definida, puesto que el número que se debe utilizar, en los cuales debemos decir una función del número de variables iniciales, ya que recordar que se trata de reducir a las medidas lo mayor posible. También proporcionar la variable de aplicación que se puede acumular también. En este caso parece que razonable quedarse con los tres primeros componentes, ya que con ellos se explica el 94,1% de la variabilidad, y teniendo en cuenta que añadiendo uno o más de los gramos uno o más también podemos dar el 2,7%, y quitándole y podemos perder un 12%, con finalidad que nos aparezcan las correlaciones de cada uno de los componentes principales con cada variable. Esto nos ayudará a interpretar la variabilidad. También hay que tener en cuenta que en este caso vemos el PCE1 y tiene la mayor correlación posible en las asignaturas.
que quiere decir en la asignatura de que es lenguaje, inglés, historia, filosofía, mientras que tiene relación negativa con matemáticas, como podemos ver, negativa con matemáticas, y casi nula en el resto de asignaturas. En matemáticas y casi nula en el resto de asignaturas. También hay, por lo tanto, hay un estado que podemos hablar de efectividad de las asignaturas en letras. En el 4 PC2 ocurre justamente lo que es ocurre lo que es justamente lo contrario, ya que tiene una correlación posible en lo que es la física, y también química, matemática acercando a cero. Con el resto de la asignatura, evidentemente estas refiriendo fácilmente las asignaturas de las ciencias. También se puede ver sobre el último PC3, que también se puede ver que tiene una correlación positiva muy alta, casi igual a 1, como podemos ver aquí, casi igual a 1. Y también se puede ver que con gimnasia, con lo cual hablaríamos que la interpretación de la facilidad de dicha asignatura es bastante independiente al resto. También podemos ver lo que es la gráfica. Podemos observar que ahí también se ha obtenido lo que es 2 dimensiones del PC1 y el PC2, donde podemos ver la variabilidad que se genera, en donde cada valor de observar puede ofrecer un valor extrañamente alto o también extrañamente bajo de cada una de las interpretaciones de cada eje. Bueno, esto ha sido todo sobre lo que es análisis de componentes principales. Hasta luego.